Estamos en otra emisión de La Periferia con producción de AGN Prensa y efectivamente la agenda está enmarcada en torno a lo que implica el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ataca no solamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también al sistema democrático de la República Argentina. Le damos la bienvenida al abogado laboralista Mario Gamba Corta. Mario, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro para poder dialogar con vos. Mario, desde el Grupo Ofensiva Nacional Democrática, grupo al cual perteneces, emitieron un comunicado donde hay un trazado que me parece importante señalar y que se habla muy poco cuando se habla mediáticamente de distintas situaciones políticas en la Argentina, y tiene que ver con el trazado ético, ¿no? Argentina, el sistema político del régimen liberal ha roto con todas las barreras éticas que podía imponer de alguna manera este tipo de democracia, que imperfecta todavía sostenía algunos principios y determinados valores. Hoy eso no está y da la impresión de que precisamente lo que se ha roto con este fallo de la Corte Suprema de Justicia o se ha desnudado es la falta de ética, ¿no? Sí, entiendo que toda sociedad se apoya en valores, en determinados puntos de acuerdo, de común acuerdo, que la hacen funcionar. El primer punto y la primera forma donde se expresan esos valores, esos acuerdos, esos consensos, son las constituciones, ¿no? Que es el marco jurídico, pero también ideológico, como decimos en derecho. La parte dogmática de la Constitución es la parte ideológica donde están las ideas bases, ¿no? Lo podríamos llevar a otro terreno para que funcione cualquier proyecto, necesita también un marco de consenso, de ética, de valores, de doctrina, y aquí lo que estamos viendo es que se está diluyendo esto. Podríamos hacer un análisis mucho más profundo todavía en cuanto al funcionamiento del Estado de Derecho, que también es parte de la ética y de los valores que ha adoptado el pueblo argentino para funcionar. Y eso parte de pautas mínimas de consenso que yo entiendo que se han violentado en un procedimiento absolutamente cuestionable, que a los que somos abogados, para decirlo elegantemente, nos deja demasiadas dudas, que no tenemos ya dudas, tenemos prácticamente certezas de un procedimiento que realmente no logra acreditar y que además no solo pone en juego las libertades individuales, en este caso la libertad individual de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que, como en todo Estado de Derecho, nos debe hacer reflexionar qué nos queda al resto. Ujú. ¿Qué nos queda al resto cuando a una expresidenta de la nación se le vulneran los derechos? Yo entiendo que acá hay una vulneración muy grave de derechos por una corte que es prácticamente, no conozco, me puedo estar equivocando, pero no conozco otro caso, y si hay alguno es minoritario, donde una corte suprema de un estado, de una nación, funcione con tres miembros que encima tienen que estar de acuerdo para construir y constituir la minoría básica, aunque bueno, se ponen bastante rápido de acuerdo, parece, en algunas cuestiones cuando les interesa, porque aquí hay otra cuestión, la supuesta velocidad, el supuesto apuro, para decirlo en criollo, con el que se resolvió esta cuestión, no refleja el tratamiento o un tratamiento similar para causas que verdaderamente están tramitando hace años, ¿no? Como la Corte no tiene plazos, y esto también es objetable en derecho, y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho alguna observación, ha habido casos Ujú. contra la Argentina por estas demoras. eh, 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 Maneja los tiempos como considera, y hay una premisa, además había una premisa no articulada o no explicitada, que también partía de un compromiso ético, como vos bien mencionabas anteriormente, que era no afectar con los fallos los procesos electorales. Porque lo que estamos viendo fundamentalmente acá
es afectar un proceso electoral, es quitarle a la líder del principal partido de la oposición y una líder o lideresa, como prefieran decirlo, con reconocimiento nacional e internacional, la posibilidad de competir y como ella bien lo mencionaba, si tenía que ganar o perder las elecciones, que se siguiera ese proceso natural, ético también, de Ujú. cualquier proceso democrático. O sea que el tema de la ética, la moral, los valores que rigen a una sociedad los vemos en crisis con las consecuencias impredecibles que estas decisiones toman, ¿no? Acá yo creo que se ha partido y si no se ha roto, estamos al borde de la ruptura del pacto democrático que la sociedad argentina asumió y adoptó en 1983, independientemente de Alfonsín, Luder, los candidatos de entonces, Ujú. todos Se coincidieron. entiende. Yo recuerdo cuando Alfonsín le ofreció precisamente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Luder, ¿no? Me parece que ahí había otros valores éticos dando vuelta. Ujú. Esto tiene que ver también, escuchándote, uno lo puede relacionar inmediatamente con lo que implica la imposición del dogma materialista en la Argentina y también a través de lo que tiene que ver con el régimen global, ¿no? Porque esto se va sucediendo no solamente a lo largo de la historia con los ataques al peronismo, pero sí también uno lo puede ver en otras latitudes o en otros procesos históricos como Brasil con Lula, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas similitudes. Ahora, te llevo tal vez un poco al plano más reflexivo en torno al derecho, porque la ética también hace al derecho y hace a la justicia. Y en la Argentina se impone imperiosamente por parte de los sectores oligárquicos y aquellos que son serviles a estos mandatos, el concepto de que el peronismo termina siendo antidemocrático o que el peronismo es simplemente bárbaro, ¿no? Con todo lo que el término incluye. Sin embargo, cuando uno repasa lo que implicó el armado de la Constitución de 1949, encontramos dos datos puntuales a través de la enseñanza que deja Arturo Sampay. Por un lado es tener una constitución que ponga en el centro no solamente al trabajo, sino también a la persona, y a partir de esa centralidad de la persona se pone en funcionamiento un sistema ético de normativas que están garantizadas por la Constitución Nacional. Bueno, eso en la Argentina, a partir de lo que fue el golpe del 56, después del golpe del 76, da la impresión de que no se volvió a retomar porque no es el espíritu de la Constitución de 1994, por ejemplo. Bueno, mira, hay mucha tela para cortar, como se dice en estos casos, con lo que vos muy bien destacabas, ¿no? Sí, hay muchos quiebres. Primero, yo creo que hay, sin entrar en psicología, que no es mi especificidad y ni pretendo que lo sea, acá hay muchos que hacen, ¿no? Un trasvasamiento, una traslación de lo que sienten. Vos recién mencionabas, la Constitución, la reforma constitucional del 57 se hace con el peronismo proscriptos después del golpe de Estado del 55, y esos daban clase de democracia. Mm. Esos mismos que luego del golpe del 55, por un bando militar, dejan sin efecto la Constitución del 49, ¿no? Y también mencionabas, y recordame si omito alguna de las cuestiones que vos señalaste, esta mirada materialista es una mirada profundamente materialista. Materialismos de izquierda o de derecha podrán decir algunos, pero la constitución del 49 es una constitución profundamente humanista, que pone en el centro a la persona humana a partir de valores humanistas y cristianos, como señalaba Perón precisamente, ¿no? Con una fuerte influencia de la doctrina social de la Iglesia, enriquecida por otros aportes y también recogiendo otras tradiciones, por ejemplo en el sindicalismo argentino, como las mejores tradiciones de las luchas sociales de anarquistas, socialistas, inclusive comunistas en ese momento, que van a converger y a adoptar y producir modificaciones y adoptar la doctrina humanista que plantea el comunismo, que plantea el peronismo y que se refleja también. Algunos valores del comunismo, muchos de ellos son humanistas también, más Ujú. allá de la visión materialista dialéctica histórica. Pero
eso que se va a reflejar en la Constitución social, vale aclararlo, del año 49, ¿no? Una Constitución donde en su artículo 37 tiene una mirada integral y eso también implica una valoración ética y moral. Hoy estamos atravesando un proceso, creo que vos diste la palabra exacta, materialista, deshumanizador. Yo ya estoy dejando de hablar de deshumanización para hablar de antihumanidad, ¿no? Yo Ujú. creo que es un proceso antihumano, ya es más que deshumanizador. Parece que trata de eliminar todo sesgo de humanidad y llevarnos a un escenario de animalidad, que es lo que también llamamos crueldad, ¿no? Y creo que ni los animales son tan crueles, Perón porque los hablaba, animales... Perón hablaba de insectificación, ¿no? De Sí, la persona. bueno. Bueno, Este, un insecto es precisamente un animal que, bueno, en la escala evolutiva tiene un proceso menor, ¿no? Entonces, ese fenómeno deshumanizador requiere de estas cuestiones, requiere de un sistema que funcione para los núcleos de poder, que vos también me consultabas sobre eso, sí, porque acá hay que preguntarse quién gana, quién pierde y sobre todo no solo en términos de personas, que podríamos poner algunos nombres, yo siempre trato de evitar señalar con nombres, pero hablemos de intereses. ¿Qué intereses se benefician y qué intereses pierden? Yo creo que primero acá pierde el interés del pueblo y la nación y ganan intereses que son externos y intereses internos que son cómplices de esos intereses externos, ¿no? Sintetizándolo ujú. de forma seguramente incompleta, pero que acá hay una disputa de intereses de poder y sobre todo la que pierde es la soberanía de un Estado y que la pérdida de soberanía que está atravesando la nación argentina requiere, entre comillas desde ya, requiere de procederes como estos. Sacar, por ejemplo, de la posibilidad de competir electoralmente, y esto más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, a la que personalmente le tengo un enorme respeto por todo lo que ha hecho, pero con la cual también tengo diferencias. Ujú. Y eso no quiere decir que cuando llegamos a instancias como esta, todo eso lo tenemos que dejar de lado, porque acá hay una discusión que es contra el peronismo y me atrevo a agregar algo, como contra el peronismo como centro del movimiento nacional, porque el peronismo es el eje en el cual hoy debería reconstruirse y debe, ¿no? Vamos a decir debe, debería, pero debemos reconstruir el movimiento nacional para un proyecto que verdaderamente defienda los intereses nacionales, ese concepto de soberanía en sentido amplio. Como yo digo siempre, la soberanía la representa la bandera, la escarapela, pero la soberanía es mucho más. Esos son nuestros símbolos, pero representa una integridad territorial, representa una moneda no dependiente como la que estamos teniendo, representa el desarrollo industrial, representa trabajo para nuestros compañeros y compañeras que cada vez están viviendo en condiciones más precarizadas, porque hay un empobrecimiento y una regresión de derechos brutal en Argentina. En función de eso, y también teniendo en cuenta que este proceso no solamente es político, ideológico, sino también cultural, da la impresión de que se han relegado en el campo semántico o en el campo de los sentidos, precisamente sentidos, ¿no? Porque hace mucho tiempo que, por lo menos desde una opinión muy personal, se perdió la apropiación del sentido de soberanía política en la Argentina, ¿no? Y da la impresión de que este fallo se enmarca dentro de esa pérdida del sentido de soberanía política, o tal vez se ha transvalorado el valor del concepto en términos generales y precisamente se desplaza a la persona, se desplaza al trabajo y lo que queda meramente es lo material y la norma fría que pretende ejecutarse en nombre de un concepto también falso como el de la libertad. Sí, yo por lo menos lo que puedo sostener es que más es absolutamente funcional a un determinado proceso político y a la consolidación, como vos señalabas, de una nueva cultura, ¿no? Se habla mucho
de la batalla cultural. No es una batalla cultural esto. Una batalla cultural implicaría una lucha, creo que más franca. Esto, más allá de que entendemos el concepto de batalla cultural, esto es una guerra híbrida. El Ujú. concepto que hoy se suele utilizar para esto es una guerra híbrida, para decirlo lo más sencillo posible, es una guerra que busca destruir a sus adversarios, o más que eso, enemigos, a quienes considera sus enemigos por cualquier medio. Lo que ayer acabamos de presenciar en términos judiciales se podría relacionar con el concepto de lawfare, ¿no? De esa batalla legal, judicial, valiéndose de mecanismos institucionales que creo que están en crisis, esa crisis ética, moral. Porque yo siempre lo señalo en clase, no me quiero poner maestro ciruela, pero digo, la institucionalidad no es buena o mala en sí misma, y lo estamos viendo. Yo se lo digo a los estudiantes, la institucionalidad no es buena o mala en sí misma. Hay que ver cuál es la institucionalidad y para qué fines, para qué intereses. Acá estamos viendo una institucionalidad que es absolutamente funcional con ciertos intereses. Y recuerdo, la esclavitud era una institucionalidad, para poner un ejemplo, Sí, salvo que coincidamos, quizás algunos personajes que andan dando vuelta por Argentina estén a favor de la esclavitud, ¿no? Si algunos están a favor de la venta de personas, bueno, prácticamente no hay diferencia. Con lo cual, vemos la profundidad de esto. Esto es una guerra híbrida. Y la guerra híbrida se vale del lawfare, se vale de la represión en una manifestación, violando que además no son meras opiniones que nosotros podemos tener. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión consultiva, la número 27 del año 2021, que yo recomiendo ver, que explica cómo se ejercen los derechos. Una movilización, mire lo que terminamos explicando, una movilización tiene que tener derecho a desplazarse. ¿No? Si yo me manifiesto, que además me lo garantiza la sí, Constitución, peticionar a las autoridades, me manifiesto, puedo desplazarme. Miren qué, ¿no? Qué sí, sí, básico, qué sí. mal estamos, qué pérdida de ética y de valores tenemos para tener que estar explicando que el círculo es redondo, ¿no? Ujú. Estamos complicados. Hablabas de esta guerra híbrida y hablábamos de de qué factores las integran. En ese marco, ¿qué tan necesario es recuperar el sentido del pensamiento nacional para poder volver a generar, a través de la soberanía, en términos generales, una conciencia nacional y una identidad con lo nacional? Yo creo que es imprescindible, ineludible y seguramente me falta alguna otra palabra. No podemos salir adelante sin recuperar, porque es muy correcto lo que vos señalás, no es que lo tenemos que construir, quizás tenemos que ayornar algunas cosas, pero sin quebrar la lógica de los principios fundamentales de la doctrina que hace al pensamiento nacional. ¿No? Yo lo he dicho en algunos lugares, quizás la actualización doctrinaria es volver a la doctrina. Y creo que va en línea con lo Ujú, que vos señalabas, ujú. recuperar, entender lo que implica la soberanía, la independencia y la justicia social. O están desactualizados. Creo que algunos, más que nos quieren hacer, nos quieren vender que estos conceptos están desactualizados, pero creo que están más vigentes que nunca y podemos reseñarlo brevemente. Lo que pasa es que son aquellos valores, principios, conceptos que precisamente evitan caer en lo que la Argentina está cayendo, que cada día está más cerca de transformarse en una estancia con un estanciero, un capanga que venga con un rebenque en la mano y nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Y digo soberanía porque precisamente la toma de decisiones soberana para un Estado, para un pueblo, para una nación, como me gusta decir a mí, es fundamental. Y eso no se puede hacer sin independencia y fundamentalmente independencia económica, que es hoy lo que tenemos plenamente condicionado, encorsetado por el endeudamiento. Y la justicia social, ¿no? La madre de todos los males para esta, perdóname la palabra, para esta caterva
que nos está gobernando. Y digo los que están en lugares formales, y no quiero, seguramente Pensé que alguno iba a ser bueno. una palabra más dura todavía. Sí, sí, vamos a guardar, vamos a hacer, guardar las formas, vamos a ser educados, que también es lo que ellos están licuando, porque con Ujú, esos insultos, esos agravios, lo único que hacen es correr el eje de la discusión para que no podamos claro. profundizar en estos debates, ¿no? La, la idea de justicia social, que es una historia que el pensamiento nacional ha recuperado, fundamentalmente encarnada en el peronismo, ¿no? Hay algún pensador que habla del proyecto, ¿no? Del proyecto histórico de la justicia social, ¿no? Como parte del proyecto del pensamiento nacional. Pero también el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, que creo que ha sintetizado y actualizado como nadie nuestro Papa Francisco, y yo lo sintetizo en un concepto, ¿no? Estoy trabajando un documento ahora, no pretendo la originalidad de este concepto, pero es: la justicia es social, por definición. La justicia es social, y ya nos podemos ir de la doctrina social Ujú. de la Iglesia. Podemos ir a Hegel para hablar de esto. Y eso está. Entonces creo que nosotros tenemos la necesidad de reconstruir un proyecto, y por eso nos vacían. El neoliberalismo, por sobre todas las cosas, le quita valor a las palabras. Busca quitarle valor a las palabras para que no representen nada. Y la justicia social, aunque a muchos les pese, les moleste, en Argentina sigue representando mucho, porque la justicia social, y permitime, como decimos en nuestro grupo OND, Ofensiva Nacional Democrática, industrialización con justicia social, porque es parte de un proyecto de nación, y que, bueno, y que este Está claro. fenómeno, sobre todo en el primer peronismo, en ese momento histórico, pero consideramos nosotros que en este momento histórico, también volviendo a esos valores, es imprescindible la industrialización de la Argentina, porque sin industrialización va a ser muy difícil tener justicia social. Con este modelo primarizador, extractivista, financiero, especulativo, no nos podemos sorprender. Y acá le llamo, también hago un respetuoso llamado de atención a muchos compatriotas: dejémonos de hacernos los sorprendidos con lo que es ineludible. Con este proceso vamos a perder puestos de trabajo, vamos a ser cada vez más pobres, ¿eh? Y la precarización y transformarnos en una estancia donde tengamos un capanga que nos grite, o en una republiqueta bananera, o como querramos decirlo, es el futuro al que nos quieren llevar, porque ellos no necesitan vivir acá. Con apropiarse de lo que tenemos, llevarse nuestros dólares, nuestro litio, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro oro, etcétera, etcétera, a ellos les alcanza. Nosotros somos los que nos quedamos acá a vivir, y por eso creo que con lo que han hecho implica la necesidad de continuar la lucha, resistir. Creo que se ha iniciado una nueva resistencia. No sé cómo, pero cómo seguirá este proceso, pero creo que se ha iniciado una nueva resistencia. Creo que ayer es un dato simbólico, pero creo que Ujú. esto uno lo ve en muchos compañeros y compañeras, y en los que no son militantes, pero que quieren un país civilizado, porque después nos llenamos la boca, como vos recién señalabas, hablamos de democracia, hablamos de civilización. ¿Y en qué nos estamos transformando, Claro. parafraseando a algún personaje, ¿no? Irónicamente, que nos dice en qué nos estamos transformando: en el monstruo que ellos están construyendo de país? Precisamente ustedes desde el Grupo Ofensiva Nacional Democrática vienen trabajando también en torno a lo que implica el pensamiento nacional y empiezan a plasmar por lo menos la caracterización del proyecto que representan a través de distintos materiales. Dentro de poco van a estar preparando también, o presentando, mejor dicho, un material que tenés ahí a mano, en modo de libro. Sí, sí, voy a aprovechar para pasar el chivo, como se dice Dale. en estos casos. Sí, nosotros hemos sacado este libro que acá comparto, Ujú, precisamente, que lleva como título "Para una industrialización con justicia social", y que reúne declaraciones que nosotros vamos,
vamos elaborando, algunas vinculadas con cuestiones coyunturales, otros análisis de determinadas cuestiones y documentos que hemos o que venimos preparando. En este caso son los del año 2024, si Dios quiere. Haremos otra edición con las declaraciones y documentos del 2025, ya para fin de año, falta Ujú. bastante, falta bastante, y en Todo lo que esto queda. tratamos sí, Y y creo todo que lo vamos que a tener queda. bastante para hablar y precisamente de hacer un aporte, porque nosotros siempre señalamos que hablamos desde el movimiento nacional, por eso lo que señalamos respecto a la condena para mí vergonzosa a Cristina Kirchner, lo estamos planteando desde el movimiento. Nosotros no Ujú. entramos en la discusión que Cristina, Axel, Cristina o quien sea, con todo respeto a todos. Nosotros acompañamos un movimiento nacional, después cada uno de los compañeros y compañeras nuestras legítimamente tiene derecho a tener las ambiciones que quiera, pero estamos tratando de apostar a la construcción de un proyecto de país para no caer en todo lo que, bueno, hemos estado charlando. Y en este libro, que afortunadamente ya tenemos previsto distintas presentaciones, tanto en Buenos Aires como en otros lugares, capital, provincia. Eh, Queremos hacer un pequeño aporte para la discusión, para el debate y porque estamos convencidos que este es el centro. Y si alguien trae una instancia superadora, en buena hora. Por Ujú. ahora nosotros vamos arrimando estas ideas. Mario, como siempre, para nosotros es un gusto poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos aquí en la periferia para AGN Prensa. Gracias. No, gracias a vos, Gustavo, gracias a AGN Prensa y un saludo para toda tu audiencia. Un gran Hasta la abrazo. próxima.